Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos mesa institucional, tenemos al director del área política, económica, social de la Fundación Libertad y Desarrollo, Philip Chicola, Luis Miguel Reyes, Paul Boteo. Así que entramos de lleno al análisis de esta semana. Vamos a hablar de lo que pasa en Sudamérica. Ya ven ustedes que han sido meses convulsos. Todo empezó probablemente en Perú, con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra. Sigue con las protestas en Ecuador por el ajuste al subsidio del combustible. Luego se extiende a Chile por una protesta que, digamos, desencadena a raíz del aumento al pasaje del transporte en metro. Ahora pasa a Colombia con el paquetazo de Iván Duque. Entonces, analizando este contexto, comenzamos este debate con una pregunta de apertura, Paul, que de alguna forma te planteo en el siguiente sentido. ¿Cómo explicar o cómo entender este estallido social que vemos en Sudamérica? Bueno, lo que hemos visto en los últimos meses tiene su contexto, creo yo, en lo que sucedió en el 2008 en la economía mundial. Y lo que vimos es que desde 2008 para acá lo que tenemos es un crecimiento muy pobre, un crecimiento, digamos, que no ha estado a la altura de las expectativas del crecimiento de la población. Y básicamente ese boom económico que se vivió antes del 2008 y que tenía toda América Latina muy contenta, eso se terminó. Y entonces cuando comenzamos a ver que el crecimiento, los ingresos de las personas comienzan a decaer y que ya no es esa fiesta, digamos, económica que se vivió, obviamente eso causa malestar en mucha población y causa enojo además. Sobre todo si uno ve el caso de Chile, nosotros vimos que en los últimos 20 años en Chile mucha población salió de la pobreza, se instaló una clase media relativamente robusta, pero de alguna forma precaria. Y claro, eso provoca que cuando se ve que en otros lugares están creciendo, pero no necesariamente en el país, eso provoca un enojo. Eso por una parte. Pero por otra parte, si bien tiene un origen, digamos, bastante espontáneo, yo también cuestiono a la luz de lo que ha pasado, digamos, en los últimos meses en Chile, por ejemplo, y lo que estamos viendo en Colombia, la forma, la violencia con la que se están llevando muchos actos en donde están quemando iglesias, supermercados, metro. Es decir, es toda una operación. La pregunta es, ¿hay alguien detrás de eso? Estamos viendo, digamos que son, no sé, ¿es una cuestión ideológica o son puramente grupos criminales los que están detrás de eso y que están desprestigiando muchas de las protestas pacíficas que se hicieron en su momento? Es decir, tenemos un grupo de protestas pacíficas respetuosas, pero al mismo tiempo vemos a grupos que insisten en destruir básicamente estos países. En Chile se estima que ya hay pérdidas incluso de 50.000 millones de dólares, lo que es bastante, digamos, casi un 70% del PIB de Guatemala en un año, solo para que veamos la magnitud de destrucción que se está dando. Philip, ahí está un poco la pregunta de fondo también. ¿Hay malestar? Sí, pero ¿hasta qué punto las protestas son netamente espontáneas o hasta qué punto lo que dice Paul en su última parte de la intervención es cierto y que hay grupos detrás también tratando de sacar renta de esta crisis? Vean, yo creo que se ha levantado la hipótesis de que aquí hay una instrumentalización ideológica. Creo que a la luz de las evidencias reales no hay, digamos, información concreta que permita sostener esa hipótesis. El diario La Tercera publicó un reportaje. El diario La Tercera es Chile. Un medio chileno, es de los principales medios escritos. Fue el que publica sobre la base de un informe policial en donde se planteaba la hipótesis que había posible infiltración de venezolanos. El diario La Tercera siguió investigando y llegó a la conclusión que era información no verificable. ¿Qué creo yo? Yo creo la segunda parte de la aseveración de Paul. Estos grupos criminales, y hay un elemento que hay que tener en cuenta. Cuando se hace un análisis de la estratificación social de las clases medias en Chile hay un segmento al que se le conoce como el lumpen, y esa es la forma como los mismos chilenos lo señalan. El lumpen está integrado por básicamente un segmento, en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años, a los que les dicen los ninis, porque ni estudian ni trabajan, o sea, literalmente están en una situación casi de vagancia. Pero al mismo tiempo Chile, desde el año 2008 a la fecha, el periodo que hablaba Paul, ha vivido un proceso de incremento migratorio irregular bastante grande. Cuando vemos los números de migrantes venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, haitianos y dominicanos
que han llegado a Chile porque Chile no tenía mayores controles migratorios, ese segmento poblacional ha entrado a formar parte de lo que los chilenos llaman el lumpen. ¿Qué características tienen esos segmentos? Bueno, es un segmento descontento, no tiene trabajo. Es un segmento que no tiene acceso a educación pública, por ejemplo, en el caso de los migrantes. Es un segmento que no tiene acceso a seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge un malestar mayor de una clase media mucho más amplia que le molesta el incremento de las tarifas del pasaje, ese segmento más desarraigado, más molesto, proclive a acciones criminales, porque mucha de la criminalidad está asociada al lumpen en Chile, sale a las calles y empieza a participar de actos vandálicos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es no podemos decir que una manifestación de 1 millón de personas sea instrumentalizada, por favor. Claro. Creo que hay es un malestar de una clase media que no le gustaron las medidas que tomó el gobierno, el tema del incremento del transporte, y dentro de ese gran movimiento hay un pequeño segmento de ese lumpen, de esos segmentos anarquistas que lo que quieren hacer es crear caos, porque es un segmento desasociado. Miren, es el equivalente a decir que los pandilleros hicieran o cometieran actos delincuenciales en el marco de una manifestación mucho más amplia. Ahora, sí, Pero, Paul, a ver, adelante. Lo que pasa es de que si bien pueden haber estos grupos criminales, que yo estoy de acuerdo, muchos son grupos criminales que están actuando posiblemente de una forma bastante espontánea, criminalidad espontánea, pero lo mismo que está pasando en Chile vemos que está pasando en Colombia, por ejemplo. Hay un efecto contagio y claro, en el caso de Chile hay que tomar un antecedente. En el caso de Chile los niveles de criminalidad no son, pero ni por casualidad, los niveles de criminalidad que nosotros tenemos en Guatemala. Es un país considerado dentro de los más pacíficos del continente. De hecho, incluso en algún momento Chile tuvo menores índices de criminalidad que en Estados Unidos, solo para que veamos, digamos, el nivel de... Por supuesto, entonces que de un momento a otro se esté dando este tipo de circunstancias, que lo estemos viendo en Colombia, que vemos también cierto tipo de manifestaciones en Ecuador. La pregunta es, ¿hay algo que está pasando aquí? ¿Hay algo raro que está pasando? Sí. Por supuesto, quienes puedan estar detrás de esto no son ningunos tontos para poner la evidencia de una forma bastante clara. Aquí, incluso en Guatemala, nosotros sabemos que ciertas manifestaciones son financiadas con apoyo extranjero. A ver, no me digan que las manifestaciones no pueden tener infiltración o apoyo de grupos extranjeros, porque lo hemos visto en Guatemala. Es que lo pueden tener, pero una cosa es plantear una hipótesis, que es decir, miren, yo creo que eso pueda ocurrir. Otra cosa muy diferente es poder verificar la hipótesis. Como les digo, hay una hipótesis, hay una teoría. Bueno, ahorita tenemos 2 meses en esto y seguramente más adelante podemos ver si se confirma o no. Pero la única evidencia. Pero Philip, lo que no podemos hacer es descartarlo. No. Lo que yo estoy planteando aquí es que efectivamente podría ser. Lo que uno no puede decir, mire, la verdad es que no, no hay ninguna evidencia. Es que el Ministerio Público, la Fiscalía chilena, ya salió a decir, mire, ese reportaje en donde señalaba que supuestamente eran manifestaciones, pero estamos todavía en etapas muy iniciales para poder decir, y la vamos a descartar y decir, miren, la verdad es que aquí todo es espontáneo. Bueno, esa destrucción es espontánea. Sí, no necesariamente lo tenemos. Miguel, vamos a hablar contigo, que estás ahí en medio del fuego. Vamos a ver, el denominador común de todas las manifestaciones ha sido una reacción a un ajuste. Digamos, en el caso de Chile, el precio al metro. En el caso de Ecuador, los subsidios a la gasolina. En el caso de Colombia, recientemente, el paquetazo que le llaman de Iván Duque. Es decir, hay una reacción a medidas de ajuste económico. Agregando un dato más, por ejemplo, Paulo Guedes, hoy el ministro de Economía de Jair Bolsonaro en Brasil, dice, teníamos planificado un paquete de flexibilización económica y lo ponemos en pausa porque vemos lo que está pasando en el resto del continente. Es decir, también sí hay un denominador común en la reacción de la población ante medidas de ajuste, lo cual obviamente le viene mal a los gobiernos de derecha que vienen de alguna forma a tratar de hacer ajustes por el exceso de gasto público que habían dejado gobiernos de izquierda en años anteriores, Luismi. Es que sí, es que el problema es que hay un caldo de cultivo para ese tipo de desorden y eso es lo que provoca estas cosas. Digamos, estos sabemos que no son fenómenos que tienen una sola explicación, ¿verdad? Y probablemente tenemos un poco de esto, ¿verdad? Tenemos gente que está interesada en provocar desorden, pero también lo que tenemos es una gran cantidad de gente que está muy dispuesta a este tipo de cosas y eso pasa en todos los países, incluso puede pasar en Guatemala. O sea, aquí, digamos, lo que se dice que son manifestaciones que son preparadas, lo que tenemos es gente que tiene muchas necesidades y que se mueve pues movida por esa misma necesidad.
Y claro, hay gente que a lo mejor lo empuja, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar aquí es que este es un problema en sí de la democracia. Hay dos problemas en Latinoamérica. Uno es el problema económico, que no se está resolviendo la situación económica de mucha gente y eso provoca estos bolsones de personas que están dispuestas a estas manifestaciones y algunas de ellas incluso muy violentas, y la otra es un problema de la democracia, claro. ¿verdad? Tenemos problemas institucionales de instituciones que no logran resolver la situación de estos países y que provocan situaciones como la de Evo Morales, de presidentes que se quieren perpetuar en el poder. Metamos a la ecuación al caso boliviano, porque también es otro es problema. Hay un audio que se filtra A ver. que todavía no se verifica si es Evo Morales o no, diciendo, miren, no lleven comida a La Paz, que la gente, digamos, sufra hambre. O sea, sí hay indicios también hay eso, digamos, a veces no hay necesidad, digamos, de que sea externa, sino Sí. que hay dentro de los pero, países a ver, grupos anárquicos que quieren provocar Vamos estos a un problemas. poco al contexto histórico. Nosotros vivimos una guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Y qué era lo que mirábamos? Una operación de los principales países en acción, en este caso la Unión Soviética, Estados Unidos en su momento, y cada uno tratando de influir de forma diferente, digamos, para que ciertos países o se convirtieran al comunismo o siguieran un patrón capitalista. La influencia en política interna de los países desde el exterior no es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede estar pasando aquí? La izquierda ciertamente perdió mucho poder en América Latina en los últimos 5 años para acá, y sí puede estarse dando una concertación para tratar de recuperar ese poder, y ese poder esa forma de recuperar el poder se da a través de crear este caos. Entonces yo no descartaría de verdad y diría, miren, la verdad es que todo esto es espontáneo. Tiene cierta espontaneidad, sin duda alguna, pero de verdad tenemos que leer muy bien lo que está pasando. Y puede estarse dando una operación para que estos países caigan en caos, para que de nuevo la izquierda tome el poder. No es democrático, Chávez no es democrático, Maduro no es democrático, Evo menos, Correa tampoco. Perdón, ¿cómo llegó la Unión Soviética a donde está? Gracias a una revolución. Y digamos, tienen control, que está claro que Evo está moviendo fuerzas dentro del país para provocar mucho de este desorden. También, digamos, o sea, eso se está viendo. Ahora, el problema es que si hay un caldo de cultivo para estas cosas, o sea, hay una reacción espontánea a estas medidas económicas que imponen estos gobiernos y que eso provoca mucho del desorden. Y lo que pasa es que también hay un malestar con la democracia que es complicado. Digamos, es el caso de Bolivia. En Bolivia mucho de lo que está pasando fue provocado por el mismo Evo Morales, que viene y se quiere perpetuar en el poder, y lo que se provoca es un desorden en el país, y ahorita están en una situación en la que no se ve que puedan salir muy pronto. Vean, yo creo que como cientistas sociales tenemos que tener un poco más de rigurosidad a la hora de evaluar acontecimientos. Más allá de, como les digo, andar discutiendo posibles hipótesis. Un mecanismo es generar una comparación con procesos similares. Y quizá el proceso similar con el que se puede generar un escenario comparado es lo que ocurrió en la primavera árabe. Y en la primavera árabe, ¿qué tenemos? Condiciones similares. Una clase media descontenta, con países que no estaban generando crecimiento económico, con políticas económicas que estaban afectando los intereses de la clase media, y en el caso de la primavera árabe, un descontento con autocracias que tenían varias décadas de estar en el poder. Ahí ocurrió un efecto derrame o un efecto dominó, en donde un evento que empezó en Omán, en Bahrein, en un lapso de 4 o 5 meses, se extendió a Libia, Argelia, Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. ¿Había intereses de grupos que habían perdido el poder como grupos terroristas islamistas? Sí, pero al final es una minoría que fue marginal en un evento que hoy sociológicamente se entiende como un descontento de las clases medias hacia la gestión político-económica del momento. Ese marco comparativo me parece más atinado para analizar el contexto latinoamericano a andar planteando hipótesis de intervención. Pero ¿Cómo para les ti, digo? entonces, en Chile, Colombia, digamos, la intervención del socialismo del siglo XXI es marginal. Es que yo Bueno, otra vez la no verdad veo es que prueba. me sorprende, digamos, que Philip pueda asegurar con tanta seguridad, valga la redundancia, que él dice que no hay intervención. Bueno, No digo que no hay intervención, dame una prueba. Pero es que Dame una lo prueba. mismo te podría decir. Dame una. Philip, estos son procesos que no Una son, no, Philip, no son tontos Una prueba.
No son tontos para poder hacer estos procesos de una forma burda. Son lo suficientemente inteligentes para hacer esto de una forma, digamos... Yo no una prueba. Bueno, seguramente puede hacer en el futuro, Philip. Ahora, a mí me parece... Perdón. En cambio, las clases medias están descontentas por cambio de política. Dame una prueba. Me parece que es totalmente irresponsable decir, miren, esto es espontáneo. Y aquí tenemos que descartar totalmente la intervención. Dame no, una prueba, lo que tenemos que hacer es decir, miren, pueden haber dos elementos aquí. Una parte espontánea y una parte que se tiene que seguir investigando y que posiblemente en el futuro le vayan a dar algunas lecciones a Philip de que efectivamente hubo intervención. Pero tenemos que hacer las dos cosas. Dame un indicio, dame una posibilidad. Ahora, perdón. Bueno, vamos a ver. Yo solo lo que sí quisiera decir, digamos, Lenny. hay que resaltar algo que dijo Moisés Naim, y es que las élites políticas de esos países no deben lavarse las manos tampoco y echarle la culpa todo a la intervención extranjera cuando hay muchos errores institucionales, políticos, económicos que se han cometido entre estos países y que provocan esto. Y son de derecha y de izquierda. Evo Morales cometió el error de quererse perpetuar en el poder y provoca este desastre. En Chile hay que reconocer que a pesar de los avances que han tenido en materia económica, hay una gran cantidad de población de clase media que tiene esa capacidad de salir a manifestar que la pasa muy mal. Entonces, digamos, si esto lo mezclamos con que puedan haber grupos que están interesados en generar caos, pues es el cultivo perfecto para los estallidos. Solo vean en Chile. 20 segundos. Solo vean en Chile cómo se han tratado de hacer propuestas para calmar a la población y estos grupos insisten en ese tipo de violencia. Eso es algo grave. Y algo más, si no se hace la reflexión que dice Luismi respecto a las élites, creo que es peligroso. Yo por eso abogo por las dos cosas. Pongámosle atención al fallo de las élites, pero también a la intervención que pueda estar. 20 segundos. Yo creo que tenemos que ver prueba fehaciente y simplemente yo no veo que al día de hoy haya un simple indicio de una gran operación internacional. Yo creo que las causales, como decía Luis Miguel y como dice Naim, están más asociadas a un descontento de clase media con políticas públicas. Y que en el marco de ese descontento, que hay grupos criminales, anárquicos o gente que quisiera generar caos, sí. Pero otra vez, no podemos hablar sin pruebas fácticas, porque si no estamos especulando. Eso el tiempo, ustedes tienen aquí dos posiciones muy claramente distintas. El tiempo dirá quién tiene razón o quién no. Pero la población se lleva una excelente perspectiva de lo que ocurre en este contexto. Así que les agradezco mucho a los tres y también a toda la audiencia de Razón de Estado. Hasta acá llega esta edición semanal de Razón de Estado.